Y en nuestro espacio Vivir en Salud está con nosotros el doctor Carlos Iván Arjona. Él es especialista gastroenterólogo. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Querido doctor, un gusto recibirlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, más conocida en el medio como esofagitis por reflujo. Es una patología muy frecuente que aparece en algunos bebés recién nacidos cuando todavía el esfínter no está bien formado, pero posteriormente ya la madurez del esfínter esofágico inferior permite que se produzca ya un buen cierre de este esfínter y los bebés ya no tienen problemas. Pero entre los adultos se va presentando generalmente sobre los 20, 25 años y este reflujo gastroesofágico comienza a hacerse cada vez más intenso debido a que ese músculo que impide el paso de los alimentos del estómago al esófago después de que hemos comido, comienza a perder en algunas personas fuerza. Y esa fuerza, esa pérdida de fortaleza de ese músculo permite que haya un retorno o un reflujo de contenido gástrico del estómago hacia el esófago, y el esófago que no está hecho, no está con las condiciones para recibir esa acidez gástrica, comienza a sufrir y comienza a presentar una inflamación inicialmente en su tercio inferior que le llamamos esofagitis por reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágica. Entonces, doctor, ¿se presenta en cualquier edad? Se puede presentar en los bebés, pero generalmente es pasajero y se presenta en algunos adultos a partir de los 20, 25 años, y a medida que la edad va avanzando, el reflujo se va haciendo más importante y se presentan síntomas más intensos, inclusive complicaciones que pueden llevar a la hospitalización, puede llevar a cirugías o puede llevar inclusive a la aparición de un cáncer de esófago con la muerte del paciente. Doctor, ¿por qué se presenta en algunos pacientes y en otros no? Bien, se ha hecho estudio al respecto y se ha visto que hay algunos pacientes que presentan en forma espontánea una pérdida de la fuerza de esta musculatura que le llamamos cardias o esfínter esofágico inferior. Entonces esas personas, sin que hayan hecho nada en especial, sin que hayan tenido esfuerzos físicos o ingesta de algún alimento o de alguna bebida, comienzan a perder esa fuerza, ese tono muscular a ese nivel, y es ahí donde se produce el retorno de los alimentos que lleva a lo que conocemos como esofagitis por reflujo. Dentro de los síntomas primeros que se presenta, ¿cuáles podemos mencionar? Bien, los síntomas son bastante llamativos. La persona comienza a sentir un ácido que sube del estómago hacia la zona de la orofaringe, la zona de la garganta. A eso le llamamos pirosis. Y acompañado a esto ya va a haber ardor, acidez, dolor en la boca del estómago. Puede haber disminución en cuanto a la absorción de los alimentos y la digestión se hace lenta y dificultosa debido a que parte del proceso de la digestión se altera por el reflujo. Entonces los síntomas son bastante evidentes, aunque se pueden confundir con otras enfermedades propias del estómago, como ser las gastritis o las úlceras. ¿Lleva a una consulta rápida, me imagino, al profesional, o hay una forma de que la gente lo puede tratar de minimizar los síntomas? Bueno, lo ideal es que vayan a la consulta médica, principalmente a la visita al gastroenterólogo, porque esta enfermedad necesita un tratamiento, no va a curar con medidas caseras, y lógicamente que a lo que le tenemos miedo es a las complicaciones. Si el paciente espera a que el cuadro mejore solo, tomando sustancias alcalinas, como por ejemplo consumiendo leche, ¿verdad?, que puede aliviar un poco los síntomas, el paciente no se va a curar, el paciente va a retardar el proceso de curación y más bien se va a exponer a que aparezcan las llamadas complicaciones, y dentro de las complicaciones que tenemos está el sangrado digestivo alto
porque se pueden producir debido a la presencia de ese ácido en el esófago, se pueden producir úlceras esofágicas, se pueden producir erupciones esofágicas que pueden llegar a sangrar. Hay algunas otras ocasiones en que ese ácido va quemando la zona del tercio inferior del esófago y se produce una disminución de calibre del esófago entre el tercio medio y el tercio distal, y eso impide el paso adecuado de los alimentos, y esas personas a la larga deben ir a la cirugía. Y el mayor temor es el llamado esófago de Barrett, que es la presencia de células gástricas a nivel del tercio inferior del esófago debido al ataque del ácido gástrico por mucho tiempo, estamos hablando de meses, años, y que esa alteración, esa presencia de células anormales en el esófago que deberían estar ubicadas en el estómago, se ha demostrado que puede llevar al cáncer del esófago. Se sabe que de cada 10 cánceres de esófago, 1 es producido por esta patología. Entonces es un problema muy importante, porque si no se diagnostica muerte a tiempo, la persona puede llegar a fallecer. Doctor, ¿y en qué consiste el diagnóstico para poder determinar si el paciente tiene reflujo gastroesofágico? El diagnóstico es bastante sencillo. Aparte de la historia clínica que el paciente le comenta a su médico, tenemos un procedimiento que se llama la endoscopia digestiva alta, donde vamos a ver las alteraciones en la mucosa del tercio inferior del esófago, vamos a poder observar el reflujo propiamente dicho, y nos van a permitir tomar muestras o biopsias de esa mucosa para ver qué grado de alteración tiene. Entonces es el método más frecuente, más común, el de la endoscopia digestiva alta. ¿Y el tratamiento en qué consiste? El tratamiento consiste en hacer que ese ácido gástrico disminuya. Entonces damos algunos medicamentos que existen y que son los productores del control de la secreción ácido gástrica, le llamamos inhibidores de la secreción ácido gástrica, y estos medicamentos, al disminuir la acidez del jugo gástrico, hacen que el reflujo se haga menos agresivo. Y aparte tenemos algunos medicamentos que ayudan a fortalecer un poco esfínter muscular y que también impide el reflujo. Entonces tenemos algunas medidas llamadas farmacológicas con medicamentos, pero también tenemos algunas medidas de control, como por ejemplo evitar que el paciente suba de peso, evitar alimentos irritantes de la mucosa gástrica, que nos van a ayudar a que el paciente se sienta cada vez mejor. Exacto. Y de esa forma evitamos las complicaciones, que por cierto son muy serias. Sí, definitivamente que en nuestra población la gran mayoría de los pacientes con problemas de reflujo no van ni siquiera al médico, generalmente conversan con el amigo, con el compadre o con el farmacéutico que les receta algún medicamento y no llegan a hacer un diagnóstico correcto. Entonces, todas esas personas se les recomienda una buena atención médica para que se haga el diagnóstico en estadios tempranos cuando todavía no existen complicaciones. Entonces, doctor, ya en la parte final, las medidas preventivas que podemos tomar. Bueno, cada vez que tengamos alteraciones como las que hemos mencionado, ardor, acidez, dolor en la boca del estómago, reflujos, sensación de que algo ácido sube del estómago hacia el esófago, el hecho de que despertemos de noche tosiendo, con falta de aire, con sensación de ahogo, todo eso nos debe hacer pensar que estamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico y que debemos visitar a un especialista para que nos haga exámenes adecuados y nos llegue al diagnóstico correcto, y con eso nos va a llegar un buen tratamiento y a que mejoremos muy rápidamente. Excelente. Los datos están en pie de pantalla para que usted se ponga en contacto, busque al profesional indicado. En este caso, la enfermedad por reflujo gastroesofágico lo tiene que tratar un especialista gastroenterólogo. Doctor, los horarios de atención, por favor, la dirección, número telefónico. Atendemos en la Clínica Niño Jesús 1, en la Avenida Cañoto, esquina Rafael Peña. Estamos en el tercer piso, en el consultorio 301,
y nuestro teléfono, el celular 710-40-855. Atendemos en las tardes de 4 a 7:30 de la noche. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Siempre importante y valiosa la información que nos brinda en este espacio Vivir en Salud. Muchas gracias por la invitación.